Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de la dormancia de yemas y semillas, que no es otra cosa que una adaptación fisiológica de las plantas, particularmente a condiciones, por un lado, condiciones de altas temperaturas o muy bajas temperaturas, condiciones de déficit hídrico o de alteración en el fotoperiodo, entre las principales. Dado que es una adaptación fisiológica, ello implica una detención en la proliferación celular, es decir, una suspensión en la proliferación del ciclo celular, lo que eventualmente lleva a que no haya mitosis o no haya división celular. Pero particularmente vamos a ver entonces qué es una adaptación fisiológica. Empezaremos comenzando por mencionar la dormancia a nivel de yemas. Y a nivel de yemas y semillas, vamos a tener en primer lugar que mencionar dos tipos de dormancia. En realidad, dormancia también se la denomina dormición o latencia. Por un lado, vemos acá un concepto de endodormancia y por acá vemos un concepto de ecodormancia. La endodormancia es la capacidad, la incapacidad en realidad, repito, la endodormancia es la incapacidad de la planta de iniciar la brotación aún con temperaturas favorables, mientras que en la ecodormancia la falta de brotación de las yemas es experimentada solo cuando las temperaturas son desfavorables para el crecimiento. Entonces, la ecodormancia va a depender más de factores externos o exógenos o ambientales, y la endodormancia va a depender más de factores intrínsecos o endógenos. Acá, por ejemplo, tenemos un esquema en el cual tenemos el quiebre de la dormancia de las yemas reproductivas y la floración en una especie referenciada a las etapas fenológicas. Por ejemplo, tenemos en el primer caso una yema o un brote durmiente cuando la dormancia está superando o cuando la floración está empezando, el desarrollo de la flor y la apertura floral. Pero ¿qué vemos en la parte superior? Vemos en primer lugar que hay una endodormancia en la que ocurre básicamente una acumulación de nutrientes por acción principalmente de temperaturas bajas. Por tanto, se requiere temperaturas bajas, como mencionamos acá, las bajas temperaturas conllevan a la dormancia, es decir, a la tensión en la proliferación del ciclo celular. Sin embargo, esta dormancia, este estado latente o estacionario, no va a ser permanente, por cuanto no habría luego apertura floral. Por tanto, viene luego un quiebre, acá lo tenemos como breaking, un quiebre de la dormancia, en el cual va a haber un cambio en la influencia del factor temperatura. En este caso va a haber ya una acumulación de calor, como se menciona en la parte superior, y consecuentemente esto va a llevar a el desarrollo floral, C y D en el estadio, y luego la apertura floral, que es el estadio F. Por tanto, ¿qué podemos nosotros resumir en este esquema? De que hay un factor decisivo de la temperatura baja para el desarrollo de la endodormancia y de la temperatura alta para el desarrollo de la ecodormancia. Aclarando otra vez de que la endodormancia o la latencia endógena o la dormición endógena es la incapacidad de la planta de iniciar la brotación aún con temperaturas favorables. Por tanto, acá, a este nivel, va a haber una influencia principalmente hormonal, genética. Mientras que en la ecodormancia, la falta de brotación, es decir, de proliferación celular, es experimentada solo cuando las temperaturas son desfavorables para el crecimiento. Por tanto, acá tiene que ver mucho en la ecodormancia tiene que ver mucho la disponibilidad de agua, de oxígeno, de luz, es decir, de factores ambientales. Bien, vamos a ver en el siguiente esquema la ampliación de lo que estamos mencionando ahora y lo tenemos acá.
Acá tenemos nosotros el esquema conceptual de la dormancia en invierno de árboles caducifolios. Lógicamente, es más frecuente en este caso en árboles caducifolios la dormancia en invierno, por cuanto no nos olvidemos que al disminuir la temperatura ambiental y haber brotes pequeños o podría perder energía por disipación calórica, lo cual conllevaría eventualmente a necrosis. Por tanto, es necesario que haya una adaptación fisiológica que implica la endodormancia, la ecodormancia y primero, lógicamente, el establecimiento de la dormancia. Entonces, en este esquema tenemos nosotros el esquema conceptual de la dormancia en invierno en árboles caducifolios. En este esquema conceptual, para que tengamos claro, toda la parte gris que rodea a estos cuadros indica las tres fases. Por un lado tenemos la fase A, que es el establecimiento de la dormancia. Lo tenemos de un color gris claro. Tenemos la fase B, que es la endodormancia, con un gris más oscuro, y con un gris moderado, la fase C, que es la ecodormancia. Para cada fase, desde A hasta C, los procesos fisiológicos relacionados a la dormancia son representados por formas coloreadas y por números de 0 al 4. Vamos a detallar uno por uno. Los procesos son los siguientes. Por un lado tenemos el proceso, acá tenemos 0, que hace referencia al módulo regulador constant, CO, que en realidad son genes. CO es constant, significa, y FT significa, es el locus de floración. Estos dos genes tienen que ver precisamente con la activación del desarrollo floral, que está en el cuadrado verde, en la caja de la izquierda, en el cuadrado verde. Luego tenemos ese transporte, tanto desde el floema y también a través del xilema, y el transporte a nivel celular y a nivel meristemático. Acá podemos notar nosotros que esto está en cuadrados rojos. ¿Qué tenemos acá en cuadrados rojos? En el establecimiento de la dormancia podemos notar de que hay un bloqueo en el transporte. ¿Y por qué se bloquea el transporte de nutrientes para la fotosíntesis por el xilema y de los fotoasimilados por el floema? Básicamente, a nivel del floema, se detiene el transporte, se bloquea el transporte porque va a haber una síntesis de caliosa y consecuentemente se van a bloquear los plasmodesmos, va a haber una detención del meristemo apical y también se va a afectar las placas cribosas en el floema. Luego, en la parte de establecimiento de dormancia, no nos olvidemos nosotros que tiene que ver en la parte superior donde está el cuadrado verde, podemos notar ahí, hay una percepción del estímulo luminoso que está asociado al fotoperiodo, siendo decisivo los fotoperiodos más cortos son los que más van a disparar la dormancia. ¿Y por qué dirán ustedes? Precisamente porque en fotoperiodos más cortos va a haber menor exposición a la luz solar y consecuentemente menor formación de fotoasimilados. Consecuentemente, repito, los fotoperiodos más cortos fisiológicamente pueden inducir a la dormancia por activación de estos genes constans y FT, que es flowering locus, que son los genes que están asociados al desarrollo floral. Y también notamos acá en el cuadrado celeste, en la parte de la izquierda, que hay una aclimatación a temperaturas bajas, porque precisamente las temperaturas bajas van a disparar el establecimiento de la dormancia. Hemos visto en la caja de color naranja entonces que hay una
un bloqueo en el transporte asociado a la síntesis de caliosa. Pero, ¿quién influye este transporte en este bloqueo del transporte? Vemos en la parte del cuadrado naranja que participan las fitohormonas. Por un lado, hay un aumento en las citoquininas, una disminución en las auxinas, como es el ácido indol acético, una disminución de las giberelinas y un aumento en el ácido abscísico, que es una hormona inhibidora. En realidad, el ácido abscísico es la principal hormona inhibidora para los estadios de dormancia. Pero también participan una regulación genética y una regulación epigenética. Cuando hablamos de regulación genética, se entiende que está asociada a la expresión y a la supresión de genes. Y cuando hablamos de regulación epigenética, está refiriéndose básicamente a la exposición o no exposición del DNA. Hemos indicado que la metilación lo que hace es impide la expresión génica por agregación de grupos metilos. Y la acetilación y la incorporación de grupos acetilo permite la expresión génica. Estos dos son mecanismos de tipo epigenético. Y también en la fase de establecimiento de la dormancia o latencia o dormición, también ocurre el almacenamiento de carbohidratos que se incrementa. Entonces, todas estas etapas que estamos viendo en el cuadrado de la izquierda tienen que ver con el establecimiento de la dormancia. Sin embargo, luego sigue la endodormancia. La endodormancia ya es un estadio un poco más duradero, que tiene que ver con factores intrínsecos y que se va a manifestar en temperaturas bajas. Es una adaptación fisiológica. Y lo importante para la planta es que pueda aclimatarse, es decir, resistir temperaturas bajas, ¿no? Entonces, las temperaturas bajas que van a presentarse para que ocurra la endodormancia tienen que ver entonces con que la planta pueda tener la capacidad de adaptarse a ciertos cambios mecánicos que pueden perjudicar su estructura y su función. ¿Cuáles son esos? Por un lado, tiene que la planta evitar el embolismo a nivel del xilema y también algo importante, hay un cierre de las placas cribosas a nivel del floema, ¿no? La baja de temperaturas puede conllevar a la degradación de caliosa, ¿no? Y esto a la reapertura de los plasmodesmos. Ahora, a nivel de la endodormancia, van a participar las giberelinas y va a seguir aumentando el ácido abscísico, que es la principal hormona inhibidora en las plantas. A nivel genético y a nivel de regulación epigenética, van a participar en los genes DAMS, que se incrementa su expresión génica, y además va a haber una remodelación de la cromatina. Esto que se entienda que tiene que ver, repito, con la metilación del DNA, que evita la expresión génica, y con la acetilación del DNA, que facilita la expresión génica. Y a nivel de carbohidratos, ¿no?, va a haber el incremento de azúcares a nivel de ramitas y yemas, y en primarios florales va a haber el incremento en almidón a nivel del ovario. Sin embargo, no va a haber variación en el almidón a nivel de los estambres, y podría haber también luego una disminución en el número o la concentración, digamos, de almidón. Pero lo importante acá es la participación de las especies reactivas de oxígeno, que vamos a ver luego con mayor detalle qué va a pasar. ¿Qué pasa en la ecodormancia? La ecodormancia es una dormición en la cual es la temperatura caliente la que va a determinar de que pueda mantenerse las yemas, en este caso que estamos hablando, los botones florales, sin proliferación celular, por cuanto hay limitantes en la temperatura ambiental. Y principalmente, helio tiene que ver con temperaturas altas. Por tanto, acá va a ocurrir una desaclimatación. Y acá vemos nosotros que en la ecodormancia, para que la planta pueda ya eventualmente responder con proliferación celular,
tiene que haber una restauración del transporte. Consecuentemente, a nivel del meristemo apical, hay una restauración simplástica en el transporte. ¿Qué significa esto? Que ya están aperturados los plasmodesmos. Consecuentemente, luego de las temperaturas bajas que puede haber ocurrido en embolia, en la ecodormancia, a nivel del xilema, tiene que haber una recuperación de la embolia, del embolismo. A nivel del floema, tiene que haber una reapertura de las placas cribosas para que se sigan transportando los fotoasimilados. A nivel de fitohormonas, ya se incrementan las citoquininas, el ácido indolacético, que es la principal auxina, las giberelinas, y ya disminuye la principal hormona inhibidora, que es el ácido abscísico. Entonces ya podemos pensar de que la planta se está listando para iniciar la proliferación celular. A nivel de regulación genética y epigenética, son otros genes los que se están expresando ahora, lo tenemos ahí con las flechas hacia arriba. Y a nivel de carbohidratos en las ramitas o ramas pequeñas, hay un incremento en azúcares sencillos y consecuentemente ello ocurre por una hidrólisis del almidón que lleva a su disminución. Y a nivel de primordios florales, hay disminución de almidón en el ovario y un aumento de almidón en los estambres. Por tanto, entonces, repetimos acá, para la ocurrencia de la dormancia, en primer lugar, es una condición fisiológica de adaptación de la planta inicialmente a temperaturas bajas para que se presente la endodormancia y luego a temperaturas calientes o cálidas para que se presente la ecodormancia. En resumen, podemos decir entonces que en el establecimiento de la dormancia hay un bloqueo en el transporte del xilema y del floema, pero ello ocurre por cuanto van a cerrarse o a taponarse los plasmodesmos por la acumulación de caliosa. También en el establecimiento de la dormancia, las principales hormonas activadoras, como son el ácido indolacético y las giberelinas, están en concentraciones muy bajas, y están en concentraciones más altas el ácido abscísico y las citoquininas. También podemos notar en el establecimiento de la dormancia que hay una acumulación en la reserva de carbohidratos. En la endodormancia, por otro lado, que tiene que ver con la exposición a temperaturas bajas, es una fase de aclimatación en la que es importante la resistencia a las temperaturas bajas. En este momento lo que tiene que haber es una degradación de la callosa, hay una reapertura de los plasmodesmos, el xilema tiene que adaptarse y evitar la embolia, en el floema hay un cierre de las placas cribosas, hay también un incremento todavía en el ácido abscísico, hay una remodelación de la cromatina y consecuentemente hay una dinámica de carbohidratos tanto en las ramas como en los primordios florales. Y por último, en la ecodormancia, que tiene que ver con la exposición a temperaturas altas, o conocida como la fase de desaclimatación, ya hay una restauración del transporte por cuanto ya se ha degradado más todavía la callosa, y hay una restauración del transporte sin plástico, es decir, aquel transporte a través de los plasmodesmos. La planta se está recuperando de la embolia de invierno, hay una reapertura de las placas cribosas, consecuentemente las hormonas activadoras como son las citoquininas, ácido indolacético y giberelinas están aumentadas y están disminuidas la principal hormona inhibidora, que es el ácido abscísico. Entonces, de esta manera podemos nosotros mencionar que esto es lo que ocurre en la dormancia. Vamos a poner acá el texto de esto por separado para que lo puedan ustedes ver con mayor detalle, acá de la siguiente manera. Entonces, ponemos acá, y a la imagen que hemos colocado nosotros, acá tenemos el texto con más detalle. Vamos a ponerlo acá entonces. Acá lo tenemos. Es acá. Entonces, este es el texto que corresponde a lo que hemos mencionado nosotros en el dibujo anterior. Pero si lo quisieran ustedes tener todo junto, lo podemos ver de esta manera. Acá lo tenemos entonces, para que no se pierda la asociación, lo podemos tener junto, aunque va a estar un poco más
resumido de esta manera, ¿no? Acá es lo que hemos explicado nosotros, la relación entre la la dormancia, la endodormancia y la ecodormancia. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo luego va a romper la dormancia? ¿Cómo va a pasar las yemas o los botones florales? ¿Cómo van a pasar de estar en estado de restricción en su proliferación celular a iniciar su proliferación celular? Entonces habría que hablar del quiebre de la dormancia o la ruptura de la dormancia. Para eso, veamos acá quién participa. Lo tenemos acá nosotros. Acá vemos entonces que se tiene la hipótesis del control de la latencia o dormancia o dormición. En realidad está ocurriendo la acumulación del peróxido de hidrógeno, es decir, de lo que conocemos comúnmente como agua oxigenada. Este peróxido de hidrógeno se forma en todos los seres vivos que realizan respiración aeróbica, como he mencionado en muchas oportunidades. Consecuentemente, la acumulación de el agua oxigenada o del peróxido de hidrógeno es tóxica a nivel celular y podría conllevar a la necrosis de yemas. ¿Por qué? Por un daño oxidativo, por oxidación, precisamente que va a llevar a la senescencia y a la muerte celular. Entonces, en condiciones de estrés, como son, por ejemplo, bajas temperaturas, hay una disminución en la concentración de las enzimas catalasas. Esta enzima catalasa es la enzima que degrada el agua oxigenada en agua más oxígeno. Pero ¿qué pasaría en condiciones de estrés? Se acumularía el agua oxigenada, o sea, el peróxido de hidrógeno en tejidos de yemas durmientes. Consecuentemente, están detenidas. Este peróxido de hidrógeno en exceso va a disminuir la glicólisis y va a incrementar luego la actividad de las enzimas proteasas. La activación de genes relacionados con la biosíntesis de hormonas como las gibrelinas, citoquininas y finalmente la brotación. Es decir, conforme se va acumulando más peróxido de hidrógeno, poco a poco va a llevar a que esta condición se revierta, porque no nos olvidemos que las condiciones fisiológicas son esas, son condiciones, situaciones que se dan de manera cíclica, de manera repetitiva. Consecuentemente, al principio se va formando y acumulando peróxido de hidrógeno, pero luego a su vez, mientras más se acumula, va a llegar progresivamente a su degradación y consecuentemente al inicio de la brotación, es decir, la ruptura de la dormancia, dormición o latencia. El autor Amberger indica que como resultado del proceso anterior se incrementa el glutatión. El glutatión es un agente antioxidante, siendo este último compuesto, es decir, el glutatión, el responsable del proceso de quiebre del letargo. ¿Por qué? Porque va a neutralizar a las especies reactivas de oxígeno que vimos en el esquema anterior al arroz, principalmente a el peróxido de hidrógeno. Vemos un poco más sobre esto, entonces acá tenemos, vamos a ver acá este esquema. Acá está. En realidad, el peróxido de hidrógeno, cuando es intervenido por la enzima catalasa, va a ser degradado en agua más oxígeno. Sin embargo, el peróxido de hidrógeno va a inhibir la glicólisis por un lado, ¿no? Y va a inhibir el ciclo de Krebs. Consecuentemente, van a manifestarse condiciones de fermentación incrementada. Pero cuando se va formando este principal agente, que es el glutatión, este agente glutatión es un agente antioxidante,
va a contribuir a determinar el fin de la endodormancia. Este glutatión va a contribuir a la biosíntesis de hormonas inductoras que son las citoquininas y las gibrelinas. Consecuentemente, va a conllevar luego a la ruptura de la dormancia a nivel de yemas, a la división celular, a la acumulación de azúcares y al crecimiento. Entonces, es importante tomar en este esquema el concepto de la posible acción de la oxigenada, o sea, el peróxido de hidrógeno en condiciones fisiológicas, es decir, condiciones sin que nada intervenga, intrínsecas, en la ruptura de la latencia de las yemas, en este caso, de una planta conocida como es la planta de la vida en este modelo, donde repetimos de que la progresiva acumulación de peróxido de hidrógeno va a conllevar a su autorregulación por la formación y la acción luego del agente antioxidante glutatión, que va a llevar al fin o a la ruptura de la endodormancia, es decir, aquella dormancia atribuida a factores endógenos, y consecuentemente a la biosíntesis de gibrelinas y auxinas, que van a llevar a la ruptura de la dormancia de yemas, a la división celular, a la acumulación de azúcares y al crecimiento. Bien, veamos entonces, ahora nosotros vamos a ver lo que corresponde a la dormancia en semillas. Vamos a ver entonces, tenemos acá el siguiente esquema. Acá tenemos un dibujo que lo menciona la memoria térmica del rendimiento de semillas. Los incrementos de temperatura en el rango subóptimo, por debajo del óptimo como se indica, resultan en la producción de más semillas pesadas, semillas llenas, semillas viables, mientras lo opuesto ocurre en el rango supraóptimo, ya por encima. A su vez, estos dos rangos de rendimiento tienen un efecto duradero sobre las etapas subsiguientes de la reproducción de la planta. En el caso de la dispersión, los incrementos de la temperatura en el rango subóptimo pueden disminuir la dispersión de las semillas individuales, pero incrementan la posibilidad de que algunas semillas se dispersen a grandes distancias. La temperatura en el rango subóptimo, por debajo de lo deseable, incrementa también la tendencia para favorecer la germinación más rápida de semillas y el crecimiento de las plántulas. Veamos entonces, acá tenemos un rango supraóptimo y un rango subóptimo. Estamos hablando desde el punto de vista de la temperatura a nivel de la planta que va a generar las semillas, es decir, la planta materna, la planta madre. Entonces, en un rango subóptimo, que nos indica que se producen semillas más pesadas, es decir, semillas viables. En un rango supraóptimo se van a producir menos semillas y también semillas más ligeras, más pequeñas y con menos peso, con menos nutrientes. Las semillas más pesadas van a permitir a su vez que ocurra la dispersión de semillas, la germinación de semillas y el establecimiento de las plántulas, que cuando ello se da en un rango subóptimo desde el punto de vista de temperatura, va a incrementar la velocidad terminal de dispersión de semillas, aunque va a haber una menor dispersión. Pero desde el punto de vista de germinación, va a haber un incremento en el porcentaje de germinación y en la tasa o velocidad de germinación, y consecuentemente también un incremento en el crecimiento de las plántulas. Cuando se generan más semillas, esto indica un aumento en la fecundidad y a la vez permite un transporte a distancias más grandes, porque hay más semillas, mayor dispersión podría ocurrir. Cuando las semillas son más ligeras, tienen menos nutrientes, esto va a contribuir a una disminución en la velocidad terminal,
una mayor dispersión porque son semillas más ligeras, menos pesadas, pero sin embargo, por ser semillas más ligeras, menos pesadas, tienen menos reserva de nutrientes. Consecuentemente, su tasa de germinación va a ser menor y su velocidad de germinación también va a ser menor. Consecuentemente, el crecimiento de la plántula también va a ser menor. Cuando se generan menos semillas en un rango supraóptimo, nos indica una menor fecundidad, pero a la vez va a disminuir los eventos de dispersión a grandes distancias. Entonces acá podemos notar de que esto ocurre por factor ambiental, básicamente la temperatura a la cual está expuesta la planta que produce las semillas y cómo esto repercute en la producción de semillas, ya sea en el tamaño, que está asociado también a la reserva de nutrientes, como también al número, que también tiene que ver con el desarrollo de las semillas. Bien, si lo notamos de esta otra manera, vamos a ver el siguiente esquema acá. Acá tenemos nos ponemos este esquema primero. En este esquema tenemos nosotros la memoria térmica de la dormancia de semillas y su germinación. Las temperaturas post dispersión de la semilla, ¿no? En este caso, por ejemplo, las temperaturas asociadas, acá tenemos la temperatura post dispersión de las semillas, vamos a colocarlo acá, ahí está, temperaturas post dispersión de la semilla y temperaturas predispersión de la semilla. Entonces, a nivel de la temperatura previas a la dispersión de las semillas, se establece los niveles de dormancia en la dispersión, lo que va a conllevar a la dormancia, dormición o latencia. La temperatura predispersión de las semillas establece la dormancia a temperaturas post-dispersión. La dormancia se amplía o reduce la germinación, dependiendo de cómo ocurra en cuanto a su duración. También la temperatura de predispersión de las semillas afecta la masa de las semillas. Hemos indicado que pueden ser semillas más grandes cuando está por debajo de la temperatura óptima y semillas más pequeñas cuando está por encima de la temperatura óptima. Todo lo cual va a afectar los rasgos térmicos de germinación para que ocurra precisamente ese proceso, que es la germinación. ¿Qué pasa cuando la temperatura post-dispersión? La temperatura post-dispersión, o sea, una vez que las semillas han sido liberadas, y ya no es una temperatura de la planta, sino la temperatura ambiental, eso libera la dormancia o impone una dormancia secundaria. Lo tenemos de esta manera. ¿Cuándo se habla entonces acá de dormancia secundaria? Dormancia secundaria es aquella que tiene que ver con factores ambientales. La dormancia primaria es aquella que tiene que ver con factores propios de la semilla. La temperatura por dispersión va a afectar la acumulación térmica en el tiempo hacia la germinación. Consecuentemente, la temperatura por dispersión va a influenciar también la germinación. Entonces, acá podemos notar dos cosas. Por un lado, la temperatura predispersión, que es aquella que tiene que ver con la planta madre que genera las semillas, y la temperatura por dispersión que tiene que ver con los factores estrictamente ambientales. Por un lado, la temperatura predispersión va a contribuir a establecer la dormancia y la temperatura post-dispersión va a contribuir a liberar o a salir de ese estadio de dormancia, todo lo cual va a influenciar en que se reduzca o se amplíe los rasgos térmicos asociados a la germinación en cuanto a sus requerimientos. También no nos olvidemos de que la temperatura predispersión va a afectar el tamaño de las semillas, como lo vimos en la gráfica anterior. Acá lo vamos a poner el gráfico completo para que lo puedan revisar con más detalle. Acá lo ponemos. Ahí está. Con su texto para que se pueda entender con mayor detalle. Bien.
Pero, ¿qué tenían que ver? Hemos hablado de los ROS. ¿Y qué tenían que ver en todo esto los ROS? Veamos acá entonces, en el siguiente esquema, qué tienen que ver las especies reactivas de oxígeno. Acá está. Acá tenemos nosotros un modelo hipotético proponiendo el rol central de las especies reactivas de oxígeno en los mecanismos de liberación de dormancia de la semilla y consecuentemente en la germinación. Las ROS, ya sabemos que las ROS son las especies reactivas de oxígeno, juegan un rol central en la regulación de la germinación a través de la interacción con el ácido abscísico y el etileno. En estadio de dormancia, altas cantidades de ácido abscísico mantienen la dormancia induciendo una vía de señalización activa. En semillas que ya no están en estado de dormancia, la concentración de ácido abscísico disminuye, lo cual está asociado con altos niveles de ROS. Ojo, esto es importante. ¿Por qué? Porque hemos indicado que para que ocurra la germinación tiene que haber un cambio en el estado oxidativo a nivel de la semilla. Y repito esto, en semillas que ya no están en estado de dormancia, la concentración de ácido abscísico disminuye, lo cual está asociado con altos niveles de ROS. Al parecer, el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, podría a su vez interferir con el ácido abscísico y con las gibberelinas en cuanto a sus vías de señalización, modificar el estado redox de la semilla e inducir la oxidación de proteínas, señalización redox, señalización de calcio y activación de factores de transcripción, conduciendo a la germinación de semillas. Veámoslo entonces ahora en el gráfico. Acá tenemos que cuando la dormancia está retenida, están bloqueadas las gibberelinas, que son hormonas inductoras, y consecuentemente está incrementado el ácido abscísico porque estamos hablando de estado de dormancia retenida, se mantiene en estado de dormancia, es decir, sin germinación la semilla. Sin embargo, cuando se incrementa el etileno, también el etileno va a llevar a que se suprima la acción del ácido abscísico. Consecuentemente, acá ya va a comenzar a haber un cambio desde la dormancia hasta la germinación. Desde el momento que el etileno va a suprimir al ácido abscísico, ya va a comenzar a dispararse la eventual germinación. Tenemos un sistema de remoción de ROS, son sistemas antioxidantes, el cual, como vemos en la barra bloqueada, sabemos que eso significa inhibición o bloqueo, y sabemos que la Z significa inducción o activación. Entonces, los sistemas de remoción de ROS pueden inducir la formación de peróxido de hidrógeno, pero también pueden inducir el bloqueo del peróxido de hidrógeno. Consecuentemente, a este nivel, cuando ya se genera etileno y se bloquea el ácido abscísico, van a comenzar a activarse y a expresarse las gibberelinas. El agua oxigenada básicamente va a inhibir al ABA y las gibberelinas van a inducir al peróxido de hidrógeno. Repito, el peróxido de hidrógeno va a inhibir al ácido abscísico y las gibberelinas van a inducir al peróxido de hidrógeno. Consecuentemente, ya se va a iniciar la germinación. En esta situación, las gibberelinas se siguen incrementando y ya se puede observar de que el agua oxigenada, como indicamos acá, bloquea al ABA y incrementa la acción de las gibberelinas. Consecuentemente, aumentan las gibberelinas y disminuye el ácido abscísico. Ocurre la germinación. Entonces hay una señalización hormonal mediada por especies reactivas de oxígeno, en donde en esta capa de la semilla, que es la capa de
aleurona. ¿Y cuándo se podría decir que se ha logrado la germinación? Cuando hay oxidación de proteínas, señalización redox, señalización de calcio y activación de factores de transcripción. Entonces acá podemos notar de que quien mantiene la dormancia o en dormición o en latencia las semillas es el ácido abscísico. Y quien dispara o inicia la germinación, esto empieza básicamente por la formación y liberación del etileno, que luego va a llevar a la activación y a la formación de las giberelinas y consecuentemente va a llevar a la acción de las especies reactivas de oxígeno. La principal especie reactiva de oxígeno que va a participar en la germinación, como lo estamos viendo en este esquema, es el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, que va a inhibir al ácido abscísico y va a inducir la síntesis de giberelinas, todo lo cual va a llevar lógicamente a la germinación. Acá lo tenemos en el siguiente esquema que vamos a ver ahora. Vamos a ver acá. A ver, vamos a ver en el siguiente esquema. Entonces pasamos acá. Vamos a ver acá dónde está. Acá lo tenemos. Acá podemos notar nosotros entonces qué está pasando, qué pasa en presencia de ácido abscísico y qué pasa en ausencia de ácido abscísico a nivel de la semilla. Cuando hay ausencia de ácido abscísico a nivel de la semilla, en realidad todo lo que está acá con mayúsculas se refieren a genes, son genes que van a participar. Pero acá lo que nos interesa es ver qué pasa en ausencia de ácido abscísico a nivel de la semilla. Si no habría ácido abscísico a nivel de la semilla, lo que va a ocurrir luego de esta secuencia de pasos, va a ocurrir una germinación prematura de las semillas que ocurre fisiológicamente en muchos frutos, por ejemplo en las ingas, están germinando, en el propio fruto ya están germinando las semillas. Se llaman semillas vivíparas, porque germinan antes de que se hayan liberado del fruto. Y consecuentemente las semillas están en estado de no dormancia, porque no hay el haba que inhiba precisamente la germinación y que lleva a la dormancia. ¿Y qué pasa en la condición contraria, cuando está presente el ácido abscísico? En ese caso, las semillas van a dejar de estar verdes, se van a acumular las reservas y va a haber una tolerancia a la secación. En pocas palabras, la semilla va a estar en estado de dormancia. Entonces, ¿qué podemos resumir de este esquema? Que en ausencia de ácido abscísico se van a generar semillas que no están en estado de dormancia y también se puede producir germinación prematura. Y por otro lado, en presencia de ácido abscísico se va a producir un cambio en la coloración verduzca a oscura en las semillas, una acumulación de reservas y una tolerancia a la secación, todo lo cual no es más que la evidencia de la dormancia. Veamos acá en este esquema entonces. Acá tenemos los roles de los factores ambientales y endógenos en la dormancia de la semilla. En el caso A, tenemos que la dormancia y la germinación están reguladas por el balance entre ácido abscísico y giberelinas. Podemos notar que desde la dormancia hasta la semilla de germinación está disminuyendo las giberelinas y están aumentando, el ácido abscísico y están aumentando las giberelinas. A ver, vamos a repetirlo esto. Desde la dormancia hasta la germinación de la semilla está disminuyendo el ácido abscísico y están aumentando las giberelinas. En el caso B, ¿qué tenemos? Los factores que controlan la inducción de la dormancia durante la maduración de la semilla. Tanto factores ambientales como son las temperaturas, como factores asociados al desarrollo como son cambios en la cromatina,
regulan la proteína de la dormancia, que es la proteína DOG1, y la hormona ácido abscísico. ¿Qué podemos notar nosotros entonces acá? Que las temperaturas bajas y los cambios en la cromatina, es decir, cambios epigenéticos que tienen que ver con la acetilación y la metilación del DNA, van a afectar a el gen que es retraso en la germinación, el gen DOG, y al ácido abscísico, todo lo cual va a contribuir a la dormancia. También tenemos acá nosotros que mencionar entonces de que la dormancia está asociada desde el punto de vista de factores intrínsecos a cambios en la cromatina y a factores extrínsecos a temperaturas bajas. Bien, vamos a ver ahora en este esquema tenemos acá los procesos que ocurren en semillas enterradas, una vez que se ha sembrado la semilla. Cambios graduales en los factores ambientales y en la semilla durante el año se correlacionan con el ciclo de dormancia en el banco de semillas en el suelo en un clima templado. La intensidad de los colores en las barras indica la fuerza de los procesos indicados y también de los factores señalados. Por ejemplo, en este caso, ¿qué podemos notar nosotros? De que en la estación de otoño, invierno y primavera, que tenemos acá entonces, que la temperatura es mayor en otoño, menor en invierno y luego otra vez mayor en primavera. Pero ¿qué pasa con la sensibilidad al ácido abscísico? Es mayor la sensibilidad al ácido abscísico precisamente en invierno, porque va a llevar a inducir a la dormancia en las semillas. En cuanto a la transcripción del gen DOG, el gen DOG1 es el gen que su nombre es gen de retraso en la germinación. Precisamente esa transcripción de este gen DOG1 va a ser mayor en invierno, porque vemos que la intensidad de la barra coloreada es mayor precisamente en invierno. En la dormancia también vemos acá la barra coloreada va a ser más intensa en la estación de invierno. Pero por otro lado, la capacidad de germinación, notamos que la barra es más coloreada en otoño y en primavera. Precisamente todo lo contrario a lo que se esperaría en invierno. Ahí tenemos entonces esa correlación. Vamos a ver acá, antes de terminar, todos los factores hormonales que influyen en la germinación, y acá lo tenemos de la siguiente manera. Acá está. ¿Qué podemos notar nosotros acá? Hemos hablado de las giberelinas, las citoquininas y también la principal hormona inhibidora, que es el ácido abscísico. ¿Qué tenemos en este esquema? Por ejemplo, cuando están presentes la giberelina, la citoquinina y el inhibidor, ocurre la germinación. Pero acá nos interesa por el momento hablar de dormición. Entonces, ¿bajo qué condiciones la semilla entra en dormancia? Por ejemplo, en el caso 3, cuando está presente las giberelinas y el inhibidor, y cuando está ausente las citoquininas, entra en estado de dormición. También cuando está ausente las giberelinas, las citoquininas y un inhibidor, también entra en estado de dormición. También cuando está ausente las giberelinas, las citoquininas y está presente un inhibidor, entra en dormancia. También cuando están las giberelinas ausentes, la citoquinina presente y el inhibidor ausente, también entra en estado de dormancia. Por último, cuando no hay giberelinas, pero si hay citoquininas y si hay inhibidor, también entra en estado de dormancia. Entonces, ¿qué podemos resumir de todo esto? Que es el balance entre giberelinas, citoquininas
citoquininas, inhibidor giberelinas, es el balance entre estas hormonas la que va a determinar de que la semilla entre o no entre en dormición. Esto cuando estamos hablando de la dormancia intrínseca, es decir, aquella dormancia que tiene que ver con factores endógenos, porque la dormancia extrínseca ya sabemos que tiene que ver con factores ambientales. Para terminar ponemos el siguiente esquema, para que podamos resumir todo esto, lo tenemos acá. Donde tenemos un diagrama de Ishikawa mostrando la gran cantidad de factores, tanto endógenos como exógenos, involucrados en la dormancia de la semilla, ya sea en su inducción como en el quiebre de la dormancia, ¿no? Como también con la germinación. Acá tenemos, por ejemplo, factores que inducen a la dormancia. Por un lado, a nivel de especies está el genotipo, la base genética. A nivel endógeno están las hormonas. A nivel ambiental está la temperatura, ya sea la luz, que tiene que ver con el fitocromo, con el fotoperiodo, los nutrientes minerales en el suelo y la fisiología de la planta madre. Es muy importante esto. Luego tenemos factores de quiebre de la dormancia primaria. Tenemos el genotipo, la proporción entre ácido abscísico y giberelinas, los brasinosteroides, la estratificación en frío o en caliente, procesos artificiales, los gases en el suelo, la humedad del suelo, la luz, la temperatura, el termoperiodo, la amplitud, etcétera. Y luego tenemos que ver acá ya con la germinación, vemos los factores que tienen que influenciar en la germinación, donde están precisamente el fitocromo, el nitrato, la luz, la humedad, etcétera, etcétera. Entonces, en este esquema es importante reconocer de que entre los factores que inducen a la dormancia están a nivel intrínseco las hormonas vegetales y a nivel extrínseco está la luz, la temperatura, la exposición de nutrientes minerales y la fisiología de la planta madre y también el genotipo de la especie en particular. Son los factores extrínsecos. Los factores intrínsecos son básicamente las hormonas, donde hemos indicado que la principal hormona que va a conllevar a la dormancia es el ácido abscísico. Y las hormonas que van a comenzar a disparar la dormancia empiezan por el etileno y luego por el ácido, las giberelinas a nivel de las semillas, y a nivel molecular, específicamente la que va a disparar la dormancia, va a quebrar la dormancia, tanto en yemas como en semillas, van a ser las especies reactivas de oxígeno, principalmente el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada. Con esto entonces estamos terminando la sesión.